Jóvenes, buenos días. Continuamos con nuestra materia de biología. Nos habíamos quedado, pues llamémosle una introducción a lo que son las proteínas. Hoy terminamos de ver proteínas y a ver si podemos avanzar algo de lo que es genética, porque ya está a punto de terminar el primer momento. Las proteínas ya habíamos comentado que son una de las 4 sustancias orgánicas que también nos proporcionan energía, pero también algo muy importante, que las proteínas tienen una enorme y variada función. Sirven de sostén, sirven de transporte, sirven de síntesis de nuevas proteínas. Para entender lo que son las proteínas, debemos de entender que están formados por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es precisamente, aquí tenemos la fórmula estructural de un aminoácido, en el cual tiene un carbono, que es en la parte central, y sabemos que el carbono es tetravalente, por eso tiene 4 valencias, 1, 2, 3 y 4. En la valencia de arriba siempre va a tener hidrógeno, y en la de abajo un radical, cualquiera que sea de acuerdo al aminoácido del que se trate. A un lado de este lado tenemos, del lado izquierdo tenemos un grupo funcional amonio, y en el lado contrario tenemos un grupo funcional ácido. Este grupo funcional ácido denota que cuando se encuentra en alguna sustancia denota ácido. Ejemplo, habíamos comentado en los lípidos, que son largas cadenas de aminoácidos, y en su parte terminal siempre vamos a encontrar el grupo carboxilo. Aquí ya se les había mencionado anteriormente que a las proteínas se les denomina polipéptidos. ¿Qué significa polipéptido? Poli, muchos, péptido es la unión de un aminoácido con otro. Ya habíamos mencionado en la clase pasada, lo vamos a repetir ahorita, ¿qué es un enlace peptídico? ¿Qué es un péptido? Es la unión de un aminoácido con otro para formar un enlace peptídico. Un enlace peptídico se forma por la unión de un aminoácido con otro a través del grupo amino de un aminoácido y del grupo carboxilo del otro. Aquí tenemos cómo se forma un enlace peptídico. Tenemos un aminoácido, aquí tenemos un aminoácido y tenemos el otro, y se unen a través del grupo amino de uno y del grupo carboxilo del otro. Y en esta unión se forma una molécula de agua. Esta unión se llama enlace peptídico o un péptido. Entonces, por eso las proteínas son polipéptidos, muchos, péptido, unión de un aminoácido con otro. La característica de una proteína y otra, o la diferencia, mejor dicho, de la proteína y otra, es el número y secuencia de sus aminoácidos. Debemos entender que existen en la naturaleza 20 tipos de aminoácidos diferentes, esenciales y no esenciales, de acuerdo a que los produzca o no el ser vivo, y si no los tiene que tomar de su dieta. Pero lo importante es que esos 20 aminoácidos, cada uno va a tener una función. Aquí cabe hacer mención que en la famosa bebida energizante, muchas de ellas tienen como componentes un aminoácido, como es la taurina. Aquí debemos de hacer un hincapié en que la taurina tiene un efecto a nivel cerebral. Debemos saber el por qué son nocivos este tipo de bebidas. Pero lo importante es que hay 20 aminoácidos, y con esos 20 aminoácidos forman una infinidad de proteínas. Nuestro organismo está repleto de proteínas. Todos los seres vivos tenemos muchas proteínas. Ejemplo, para que nosotros podamos aprovechar el oxígeno que respiramos, se lo debemos a la proteína hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a todas las células del organismo. La insulina, para que nosotros tengamos una cifra normal de glucosa en sangre, no se eleve y caigamos en un padecimiento como es la diabetes, pues la insulina, que segrega el órgano pancreático, el órgano de páncreas, segrega la insulina y es una proteína. Aquí cabe hacer mención que se les dejó a ustedes como proyecto integrador las 4 sustancias orgánicas, pero en este caso hacemos hincapié, ya lo hemos mencionado anteriormente, que la insulina que segrega nuestro páncreas actualmente es la misma que ya se encuentra en el mercado farmacéutico, o sea, en el mercado de las farmacias. Podemos adquirir en cualquier farmacia de cualquier parte del mundo un frasco de insulina, y es de origen humano. Anteriormente se utilizaba la insulina porcina, porque es la
que más se asemeja a la insulina humana. Habíamos comentado que ambas insulinas están compuestas por 52 aminoácidos en una secuencia específica. La secuencia y número de aminoácidos es similar la porcina a la del humano. La ingeniería genética literalmente quitó un aminoácido de la insulina porcina, la quitó y le puso el aminoácido que representa la insulina humana, y con eso se convirtió en insulina humana. Esto se dice fácil, pero no es tan sencillo. La ingeniería genética tuvo que sacar el aminoácido de la insulina porcina y colocar el aminoácido de la insulina humana. Y esto lo hizo, este proceso se llama recombinación del DNA. Se utilizó como vector. Si saben lo que es un vector, es el que lleva, por ejemplo, hemos oído hablar, por ejemplo, el dengue. El dengue es, hay un mosquito que es vector del dengue, o sea que lleva el dengue ahí, lleva ese padecimiento. Entonces se utilizó un vector o como vector a una bacteria que tenemos nosotros en varias partes de nuestro organismo, como comensal, que dice comensal como bacteria normal y otras como bacteria patológica, que es la Escherichia coli. Esta Escherichia coli se utilizó como vector para llevar a cabo la sustitución de estos aminoácidos y convertir la insulina porcina en insulina humana. Para eso se utilizó este vector. El estudio se llama recombinación del DNA. Ahora ya no hay pretexto para que la persona que necesite la insulina que se compra sea igual a la de insulina humana y ya no tenga ese temor de que la insulina puede, si se la aplican a la persona, puede perder la vista. Eso es un error que ha existido por siempre. La insulina no hace que pierda la vista. Lo que la persona pierde la vista es el exceso de glucosa que obstruye las arterioles, por ejemplo, las arterioles que irrigan la retina, y se desprende la retina, y ese es el motivo de la ceguera de las personas. Pero bueno, entonces aquí es importante saber y entender que las proteínas están presentes en todo tipo de sustancias en nuestro organismo. Les decía yo, ya vimos lo que son los carbohidratos, los que son los lípidos y ahorita las proteínas. Nos falta ver lo que son los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos también están constituidos por proteínas. Incluso dentro de los dos aminoácidos que hay, que es el RNA y el DNA, el RNA es el que los dos, pero el RNA es el que interviene con mayor precisión en la síntesis de proteínas. Es importante a nosotros que sepamos qué es una proteína y cómo está compuesta. Les decía yo, las proteínas son largas cadenas de péptidos, por eso son polipéptidos, o largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí. Cada unión de un aminoácido con otro se forma un enlace peptídico, se forma un péptido. La diferencia entre una proteína y otra radica en la secuencia y número de sus aminoácidos. Ejemplo, si analizamos la hemoglobina que lleva el oxígeno a todas las células y la comparamos con la insulina, vemos que ambas son proteínas, pero ambas tienen diferente número de aminoácidos y diferente secuencia. ¿Qué es la secuencia? Es que vamos a empezar ya la próxima clase con genética, pero vamos a mencionar algunos aminoácidos y algunas fórmulas de los aminoácidos, como mencionábamos la clase pasada, la alanina, la leucina, isoleucina, treonina, valina, fenilalanina, triptófano, etcétera, son nombres de algunos aminoácidos. Les decía yo, hay 20 aminoácidos, 10 esenciales y 10 no esenciales, y todo con esos 20 aminoácidos pueden sintetizar infinidad de proteínas. ¿Qué es la secuencia? Por ejemplo, si es un ejemplo, si en la insulina se une treonina con valina, por ejemplo, y en la hemoglobina se une la leucina con la isoleucina, pues son uniones diferentes porque son diferentes tipos de proteína, sus funciones son diferentes. Aquí cabe hacer mención que las proteínas juegan un papel estructural en nuestro organismo de suma importancia. Cuando hay un error en la secuencia de los aminoácidos, ejemplo, hemos sabido que la diabetes tiene un origen genético. ¿Qué quiere decir? Que hay un gen que
produce la diabetes, y si en el desarrollo del nuevo individuo aparece el gen de la diabetes, pues va a ser diabético. Entonces es importante ver esto, pero esas proteínas juegan un papel importante para mantener la homeostasis del organismo. Es tan asombrosa sus funciones que esto es una pequeña entrada de lo que son las proteínas, pero hay errores genéticos que van a terminar en lo que es la secuencia de aminoácidos y la alteración de una proteína, y el padecimiento es sumamente severo, ¿verdad? No hay cura para ese tipo de patologías en las cuales hay un error en la síntesis de proteínas. Bien, entonces sí es importante que nosotros conozcamos lo que son las proteínas. Les decía yo, tenemos proteínas en todas partes. Hay proteínas que también sirven de transportadores, que se encuentran en la sangre y transportan ciertas sustancias. Las proteínas, decía, tenemos el color de la piel de nuestro organismo es gracias a una proteína que se llama melanina. Esta melanina es secretada por unas glándulas que se llaman melanocitos, y precisamente es el responsable del color de la piel. Para que tengamos oxígeno, pues es la hemoglobina, la insulina. Hemos hablado cuando vimos carbohidratos que los disacáridos, por ejemplo, el disacárido de la leche, debe de ser desbaratada por una enzima que es la lactasa. Bueno, pues la lactasa es una proteína. Tenemos infinidad de funciones en las proteínas, infinidad de enzimas que nos van a ayudar a desarrollar de la mejor manera nuestro sistema metabólico. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente qué función tienen las proteínas. Tiene de función de muchísimas maneras. Hay infinidad de proteínas globulares, proteínas de sostén, proteínas transportadoras, etcétera, proteínas de secuencia primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y esto es precisamente por el orden que tienen la formación de sus aminoácidos. Y es importante saber también qué son los aminoácidos. Cada aminoácido tiene una función diferente. Entonces, un aminoácido con otro se unen dos funciones diferentes para realizar una sola, y que el organismo tenga un equilibrio llamado homeostasis. Bien, aquí vamos a dejar lo que son las proteínas. Vamos les decía yo, entrar ya la próxima clase será genética. Ya habíamos mencionado que en genética vamos a ver los ácidos nucleicos. Adelantamos qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, RNA y DNA. Cada uno tiene nombres diferentes porque tienen funciones diferentes. Pero cada aminoácido, cada ácido nucleico está compuesto por tres estructuras. Una es bases nitrogenadas, una es azúcar y la otra es el radical fosfato. También forman nucleótidos, y la diferencia entre un aminoácido y otro radica en la secuencia y número de sus nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido se forma por el conjunto de la estructura del ácido nucleico, que es bases nitrogenadas, azúcar y radical fosfato. Eso es lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, es decir, son dos, y se llaman nucleicos porque hace muchísimos años un investigador los descubrió precisamente en el núcleo de los glóbulos blancos. Hablando de un poco de historia de estos glóbulos blancos, este investigador, un familiar tuvo una herida y la estaba curando, y entonces quiso recuperar los organismos que estaban produciendo este tipo de infecciones, y entonces lavó la herida con una sustancia salina y otra sustancia específica, y ahí se demostró que existían glóbulos blancos, pero que en su núcleo se encontró una sustancia que él llamó nucleína, y estos son los ácidos nucleicos que encontró, y a los que se les denominó más tarde por el avance científico en ácidos nucleicos, DNA y RNA. Eso es lo que vamos a ver más adelante en la próxima clase, para que pues vayamos avanzando. Si hay alguna duda, pues las esperamos para poder darle solución. ¿Sí, jóvenes? Por el momento, si no hay dudas, aquí dejamos la clase. Nos vemos en la próxima clase ya con genética. Gracias, jóvenes.